Hola a todos, en esta ocasión vamos a estar estudiando el producto de un vector por un escalar. Decir que multiplicamos un escalar por un vector es equivalente a decir que lo multiplicamos por un número y el resultado es otro vector. Para empezar este estudio, vamos a considerar el vector v de coordenadas x, y el escalar k. Recordemos, el escalar representa un número cualquiera. El producto entonces de este vector por el escalar estará definido de la siguiente manera. Vector v por escalar k igual a k por x, k por y. Es decir, el escalar k multiplica a cada una de las componentes originales del vector v. Vamos a observar algunos ejemplos siguiendo la definición que acabamos de observar. Para el vector m de coordenadas 2, -3 y el escalar a igual a 3, el producto del vector por el escalar quedaría de la siguiente manera. Vector m multiplicando al escalar a sería igual a las coordenadas 2, -3 por el escalar 3. Solamente estamos sustituyendo. Luego multiplicamos y obtendríamos como resultado 2 por 3 sería 6, la primera componente, y menos 3 por 3 sería menos 9. Ya tenemos acá entonces el resultado del producto del escalar a por el vector m. Veamos otro ejemplo. Para el vector n de coordenada menos 4, 1 y el escalar b igual a menos 2, el producto estará definido de la siguiente manera. Vector n multiplicando a la escalar b igual a menos 4, 1 por menos 2. De igual manera sustituimos acá el vector menos 4, 1 y el escalar b igual a menos 2. Multiplicamos menos 4 por menos 2 da como resultado 8 y 1 por menos 2 da como resultado menos 2. Entonces acá nosotros ya tendríamos el resultado de la multiplicación de un escalar por un vector. Vemos de que es otro vector, así que ya podemos hacernos una idea. Siempre que multipliquemos un vector por un escalar, el resultado será otro vector. Vamos a hablar ahora acerca de la forma gráfica que el vector resultante de la multiplicación de un vector por un escalar toma y de algunas cualidades particulares que tiene. Siempre que un vector es multiplicado por un escalar, este cambia de tamaño y puede cambiar de sentido también. Veamos cómo sigue. Siempre que el escalar sea mayor que 1 o menor que menos 1, el tamaño del vector aumentará. Si está entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1, el tamaño disminuirá. Aquí vemos cómo el tamaño del vector resultante depende del valor que toma el escalar. También mencionamos, si el escalar es positivo, el nuevo vector seguirá en el mismo sentido del original, pero si es negativo, el sentido cambiará. Para poder comprender mejor estas características del nuevo vector, vamos a considerar el vector v como el vector original y vamos a multiplicarlo por un escalar k que va a tomar distintos valores. Acá tenemos un vector nuevo
vector v por escalar k y consideramos que k es mayor que 1. Como k es mayor que 1, se cumple que este vector nuevo tendrá un mayor tamaño en relación al original y como es positivo, tendrá el mismo sentido del vector original. Recordemos que el sentido es hacia donde apunta la flecha que representa el vector. Ahora, si tenemos el vector v multiplicado por un escalar k y el valor de k se encuentra entre 0 y 1, entonces se cumple que el vector original va a disminuir de tamaño. Entonces este vector será más pequeño. Pero como el valor de k sigue siendo positivo, entonces este vector sigue teniendo el mismo sentido del vector original. Es decir, sigue apuntando hacia el mismo lugar. Consideremos ahora el siguiente vector. Vector v por escalar k, considerando a k menor que menos 1. Como es menor que menos 1, se cumple que el tamaño de este vector nuevo será mayor que el original. Pero como es negativo en este caso, el sentido cambia. Ya no apunta en el mismo sentido del vector original, sino que apunta en el sentido contrario. Y también acá podemos observar que si el vector v se multiplica por un escalar k y el valor de k está entre menos 1 y 0, entonces el tamaño del vector va a disminuir, se ve más pequeño, y como es negativo el valor de k, entonces apunta en el sentido contrario. Estas vienen siendo las características que más resaltan de la forma gráfica que toma el vector nuevo luego de la multiplicación, en donde sobresale el valor que puede llegar a tomar el escalar. Entonces, dependiendo del valor del escalar, la orientación y el tamaño, ¿verdad?, del vector nuevo puede cambiar. Para poder comprender un poco mejor la forma gráfica de los vectores que resultan de la multiplicación por un escalar, vamos en este momento a partir de unos ejemplos ya dados y vamos a graficar en GeoGebra para ver el comportamiento que tienen. Entonces presentamos acá, sean el vector v menos 3,5 y los escalares a igual a 2, b igual a menos 3 y c igual a 0,5. Tenemos acá abajo el resultado de la multiplicación por escalar del vector v con el escalar a, el vector v con el escalar b y acá con el escalar c. Ahí aparece de una vez el resultado, ¿verdad?, que se obtiene de la multiplicación. Para poder comprender la forma que toman los vectores, vamos a dirigirnos directamente a GeoGebra. Recordemos que el vector original es menos 3,5. Entonces, ya en GeoGebra graficamos el vector menos 3,5. Acá estaría, ¿verdad?, el punto y pues trazamos, ya saben, siempre desde el origen hacia el punto donde termina. Entonces, este vector que está acá es el vector original y este vector se ha multiplicado por 3 escalares diferentes. Entonces, vamos a ver cómo cada uno de los resultados se van relacionando con el vector original. Entonces, al vector original le vamos a poner un color para resaltar. Vamos a ponerle color rojo. Y vamos a ver cómo se comportan los demás vectores. Cuando se multiplicó el vector original por el escalar a igual a 2, el resultado que se obtuvo fue menos 6,10. Como el escalar es positivo y es mayor que 1, entonces el vector que resulta debe estar en el mismo sentido del original y debe ser de mayor tamaño. Coordenada menos 6,10.
Entonces introducimos la coordenada menos 6,10 y damos Enter. Entonces, ¿dónde está ubicado ese punto? Está ubicado acá arriba. Así que vamos a ver la gráfica del vector cómo quedaría. Desde el origen, entonces, hasta acá. Y acá estaría el vector que resulta de multiplicar por el escalar 2. Vamos a ponerle un color particular para diferenciarlo. Le vamos a poner un color verde. Entonces, fíjense acá, chicos. Tenemos nosotros acá el vector original llega hasta el punto A y el vector que acaba de resultar de multiplicar por 2 llega hasta el punto C, que está en el mismo sentido y tiene mayor tamaño. Vamos ahora a ubicar el vector que resulta de multiplicar por menos 3. Como es menor que menos 1 y negativo, debe ser de mayor tamaño pero en sentido contrario. Coordenada 9, menos 15. Vemos la coordenada 9, menos 15 y damos Enter. ¿Hacia dónde estará ese punto? Ese punto debe estar hacia abajo y se encuentra acá. Entonces vean, el vector original es el que está acá de color rojo. Vamos a graficar este nuevo vector que va desde el origen hacia este punto. Si ustedes se fijan, está en sentido contrario y es de mayor tamaño. Cumple con las características. Vamos a ponerle un color en particular. Vamos a ponerle color naranja. Entonces ahí ya tendríamos nosotros. Y el vector que falta es el que posee como coordenadas menos 1.5, 2.5. Continuando entonces con la actividad, vamos a graficar el último vector resultante de la multiplicación por escalar, que sería el vector menos 1.5, 2.5. Entonces ubicamos las coordenadas. Y damos Enter. Entonces es menos 1.5, 2.5. Repasemos las cualidades de el escalar por el que se multiplicó el vector. El escalar es 0.5. Como se encuentra entre 0 y 1, el escalar, entonces el vector va a ser más pequeño que el original. Y como es positivo, va a estar apuntando en el mismo sentido. Entonces veamos si se cumple. Vamos a ocultar el vector anterior y solamente nos queda acá el vector original, que sería el que llega al punto A. Vamos a acercar acá. Acá sería el vector original, es este de color rojo. Y el vector que acabamos de ubicar es el que llega hasta donde está el punto E. Entonces, si lo dibujamos, nos quedaría de la siguiente forma. Comenzando en el origen y llegando al punto E, ahí estaría este último vector. Si nos fijamos, está apuntando en el mismo sentido y es más pequeño. Significa de que sí se cumplen las condiciones que nos presentan debido, ¿verdad?, al valor del escalar. Entonces vemos que se cumple para todos, así que solamente vamos a agregarle, ¿verdad?, un color. Vamos a agregarle un color, vamos a ponerle un color morado. Y así ya tendríamos todos los vectores graficados. ¿Ok? Entonces tendríamos acá, vamos a ponerlos visibles todos. Vamos a alejar para que se puedan apreciar. Ahí estarían, ¿ven, chicos?
Entonces acá tendríamos el vector original es el que llega hasta el punto A. Luego tenemos el otro vector que llega al punto C, el vector que llega hasta el punto D y el vector que llega al punto E. Ahí están. Si ustedes se fijan, todos están en la misma dirección, pero lo que puede variar es el sentido, es decir, hacia dónde apunta la flecha. Y también puede variar el tamaño. Bueno, con esto llegamos a la conclusión de este video tutorial. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y estén pendientes de los próximos videos a subir.